España, aparta de mí este cáliz, decía el peruano César Vallejo, y podríamos decir, aparta de mí este Pablo Iglesias. Son varias noticias a la vez. Los partidos de izquierda pierden en las elecciones de Madrid, a tal punto que Pablo Iglesias se ha visto obligado a renunciar a todos sus cargos dentro de la dirección de su propio partido, Podemos, o Unidas Podemos. Y la otra noticia es que hay una cubana en el nuevo gobierno de Madrid. Tenemos a César Vidal con nosotros, así que todo está resuelto. César. Bueno, la verdad es que la noticia es mucho más importante de lo que parece. Hay que tener en cuenta que España, que está dividido en 17 comunidades autónomas, que sería un poco el equivalente a los estados aquí, la única que funciona económicamente es la Comunidad de Madrid. Es decir, es la única comunidad que aporta más al conjunto de España de lo que recibe de España. Las otras 16 comunidades autónomas son absolutamente deficitarias. Todas reciben mucho más de aquello que aportan y, por lo tanto, Madrid es la locomotora en el sentido más real de la economía en España. Si en Madrid hubiera ganado la izquierda, que era una de las cuestiones que se ventilaba en estas elecciones, esto hubiera tenido unas consecuencias solamente en términos económicos desastrosas, porque de hecho la política que anunciaba el Partido Socialista, que anunciaba Más Madrid y que anunciaba Unidas Podemos, era una política de subida de impuestos, era una política de aumentar el número de personas subvencionadas, era una política de aumentar el gasto público que hubiera arruinado la economía de Madrid y con ello hubiera precipitado el desastre económico en España. De manera que ese es un aspecto muy importante. El segundo aspecto, que era enormemente importante, y es que todo el mundo sabía que si ganaba la izquierda, el futuro de la libertad en Madrid va a ser muy difícil. Uno de los vídeos electorales que causó, yo creo que más pánico a los madrileños hace unos días fue un vídeo de un africano que estaba en las listas de Pablo Iglesias, en las listas de Podemos, en que empezaba diciendo: se os ha acabado el chollo, fascistas, os tenemos por los huevos, fascistas, cito literalmente, y vamos a echar a los nazis y a los fascistas de Madrid y a todos los que no voten a Podemos. Bueno, esto seguramente ha tenido un efecto de mucha inquietud en mucha gente. Esto es tan así, para que la gente se haga idea, de que en la Comunidad de Madrid, por regla general, en estas elecciones votaba un 60, 60 y poco %. Ha habido sectores de la Comunidad de Madrid donde se ha superado el 80%. Bueno, es decir, las filas, las colas... Sí, o sea, la gente, son tremendas, la ¿no? gente Las ha imágenes. acudido a votar en masa. A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, ha acudido a votar en masa con la sensación de que es que la izquierda no podía gobernar la Comunidad de Madrid, no solo por la Comunidad de Madrid, sino por el efecto que esto iba a tener. Ahí hay un mapa, sobre ¿no? la A vida ver si en me España. lo describes. Pues es muy fácil. Vamos a ver, el Partido Popular ha dado un salto espectacular, se queda que es el azul de la a izquierda. un pasito, efectivamente se queda un pasito de la mayoría absoluta, pero el Partido Popular casi ha duplicado los resultados de las últimas elecciones. Ayuso ha sido una mujer incluso muy criticada dentro de su partido. La idea de adelantar las elecciones fue muy censurada y ha demostrado que está muy por delante de la cúpula del Partido Popular. A continuación aparece Vox, a pesar de que ha sido la tercera fuerza, la cuarta fuerza más votada, porque Vox va a apoyar al Partido Popular. Vox es un partido no de extrema derecha, como se suele decir tantas veces, sino un partido al que sobre todo vota gente muy desilusionada con el rumbo de los últimos años del Partido Popular, y Vox ha tenido buenos resultados, ha conseguido incluso un escaño más que en las últimas elecciones. Y luego, ahí tenemos un Partido a una Socialista. cubana. Efectivamente, de hecho, quien iba de cabeza de lista es una cubana. Que es Monasterio. Que es Monasterio. Y que yo creo que ha hecho, Rocío Monasterio, yo creo que ha hecho muy buena campaña, pero se enfrentaba con el hecho del voto útil. Es decir, la gente ha votado a Ayuso porque se fía de ella más que del Partido Popular y ha ido al voto útil de decir tenemos que apoyar a Ayuso. Con todo y con eso, insisto, el resultado de Vox ha sido bueno, incluso han conseguido un escaño más. Muy malo el resultado del Partido Socialista. El Partido Socialista casi se ve reducido a la mitad. Yo creo que ha sufrido el desgaste exactamente del gobierno actual socialcomunista en España. Muy malo el resultado de Podemos. Y en ese sentido yo creo que el desgaste también ha sido tremendo. Y curiosamente, quien se convierte en la segunda fuerza más votada, al final ha sido Más Madrid, que es una escisión de Podemos.
Que Pablo Iglesias se iba a retirar de la política, yo tengo que decir que era un secreto a voces en la última semana. De hecho, él se va con una oferta muy buena que le ha hecho Roures, que es un trotskista, además partidario de la independencia de Cataluña, es un empresario mediático catalán, le había hecho muy buena oferta para ocupar un lugar dentro de los medios de comunicación y esto se filtró en la última semana, ¿no? Hay un último elemento que a mí me parece muy importante en estas elecciones y ha sido la violencia. Es decir, desde el principio Podemos inició una campaña de violencia. El primer día de campaña, el mitin de inicio de campaña de Vox fue agredido por una serie de personajes que agredieron a los que estaban en el mitin, agredieron a la policía y hace apenas unas horas se descubría que los que capitaneaban a los agresores eran dos miembros, dos guardaespaldas del equipo de Pablo Iglesias. Además, todo este intercambio de que se pensaron a mandar cartas con balas y el otro con cuchillo, etcétera. Sí. Haremos una pausa. Cuando regresemos, quiero mostrar al público y también escuchar tu comentario lo que dijo la propia Isabel Díaz Ayuso, que es la ganadora del Partido Popular, lo que dijo el impresentable de Pablo Iglesias en su renuncia, que citó incluso hasta, sin decirlo, una frasecita de una canción de Silvio Rodríguez, una cosa tremenda. Y no también, sorprende en él. No y una cosa que pasó con Nacho Cano, el cantante y compositor de Mecano, uno de los dos hermanos. Ya volvemos. Pablo Iglesias renuncia con una declaración asombrosa, el reconocimiento de que él se ha convertido en un obstáculo para su partido, lo que me hace pensar que el partido lo obliga a renunciar. Vamos a ver exactamente, bueno, fue más largo algunas de las palabras que dijo, para luego escuchar el comentario de César Vidal. Adelante. Ya, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. César, tengo que reconocer que cuando renunció a la vicepresidencia te pregunté por qué se postula a la alcaldía que no es de la ciudad de Madrid, sino a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sí. que es mucho más amplio. Estamos hablando de 5 millones, 6 millones de habitantes aproximadamente. Sí. Y me dijiste, no va a ganar. Sí. O sea, tuviste toda la razón, no va a ganar. ¿Por qué sabías que no iba a ganar? Bueno, porque él realmente se ha desacreditado mucho. ¿Y él no lo sabía que no iba a ganar? Yo creo que él ha intentado quemar el último cartucho y en esta semana se dio cuenta de que no. Por contar una anécdota de hace apenas unos días. Hace apenas unos días tiene una reunión con la cúpula de su partido y en el curso de esa reunión rompe a llorar. Cosa un poco sorprendente en un político, y rompe a llorar diciendo que no soportan que lo llamen rata chepuda. ¿Qué quiere decir chepuda? Que tiene una chepa, una joroba, ¿no? Y entonces que no soportaba, sí, una jiba, que no soportaba que lo llamaran rata chepuda y rompió a llorar. Lo cual quiere decir que estaba, yo creo que muy deprimido por los resultados que veían las encuestas, ha intentado agitar el espectro de la guerra civil, que si Madrid va a ser la tumba del fascismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que él al final pues, se ha dado cuenta de que no tiene nada que hacer. Y la carrera de Pablo Iglesias ha sido una carrera que en realidad ha arruinado él. Yo creo que mucha gente apoyó a Pablo Iglesias hace muy pocos años. Cuando compró el chalet, yo creo que eso le hundió, sinceramente. Un descaro, yo creo, ¿no? Que sí. Que lo que estabas hablando. Yo creo que ese es el punto de inflexión. Isabel Díaz Ayuso, la vencedora. Veamos. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. Hoy empieza de nuevo. Tremendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que además ella ha demostrado
que tiene bastante más agallas que la dirección de su partido. Es decir, la dirección de su partido intentó liquidarla hace unos meses. De hecho, eran partidarios de llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. Ella, en una jugada muy audaz, adelantó las elecciones en la Comunidad de Madrid para no verse desplazada e inmediatamente realmente tomó las riendas de la campaña. O sea, Ayuso es un personaje que nadie daba hace medio año por ella prácticamente nada y ha demostrado que tiene mucha talla. Tendría, ya que he visto que aciertas, o no sé si es muy temprana mi pregunta, ¿tendríamos en ella la posibilidad de la primera presidenta de gobierno español de su historia? Pues depende de lo que pueda hacer Pablo Casado en las próximas elecciones. Pablo Casado, que la ha tratado muy mal durante todo este tiempo de atrás. Disculpa, para explicar quizás, no, tal como está establecidas las reglas políticas de los partidos, no hay modo de que ella sea la candidata si no es la presidenta del partido. Es que en España el sistema parlamentario no permite eso, ¿no? No, el sistema parlamentario lo permite cuando existe verdaderamente un sistema de primarias limpio, como por ejemplo existe en Gran Bretaña. En España no existe ese sistema. Pero tendría ella que ganar las primarias y ser la presidenta del partido. Bueno, tendría que haber primero primarias, que es algo impensable dentro de los partidos españoles. Claro, porque en España, para aclararle al público, muchos lo saben, yo lo sé, no se vota directamente por el presidente, sino que el partido que más escaños tiene lleva a la presidencia. Es un por eso sistema es presidente de parlamentario. gobierno. Casi nunca se usa presidente del país, sino presidente del gobierno. Ahora, en el caso vamos a ver, yo estoy convencido de que si Pablo Casado vuelve a estrellarse electoralmente, Pablo Casado quiere aprovechar el éxito de Ayuso para enfrentarse en unas elecciones generales a la vuelta de 2 años con Pedro Sánchez. Si Pablo Casado vuelve a perder las elecciones, Ayuso tiene muchas posibilidades de sustituirlo al frente del partido. Ahora, ¿qué está pasando en torno a Ayuso, a esta mujer? Y, como digo yo, también su segundo a bordo ahora, que es de origen cubano. Lo demuestra algo que ocurrió hace 2 días, ¿no? Que es uno de los 2 Canos, que son los 2 hermanos del famoso grupo Mecano, que nadie puede acusarlo de ser de derecha, todo lo contrario, son gente de izquierda, liberal en todos los sentidos, en los temas de sus canciones, etcétera. Ella le entrega una condecoración y él se la devuelve, miren ustedes. Gente que vota Podemos, que vota Vox, que vota para todos los lados. Me han dicho, si ves a la presidenta, 2 palabras de muchas cosas bonitas, también los empresarios que han hablado conmigo, gracias y valiente. Así que yo, que me encanta esta medalla porque nunca me han dado, en el colegio no me daban medallas, creo que la medalla al arte y la cultura este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú. Gracias a todos. Gracias. Cruz de navajas. Bueno, no, Nacho Cano estuvo muy bien, creo que ella quedó absolutamente abrumada y emocionada. ¿Lloró? Dice que lloró. Sí, se la veía muy emocionada, yo la vi después y le costaba hablar, tenía empañada la voz y creo que Nacho Cano estuvo muy bien. Va a hacer un gran espectáculo en Madrid subvencionado por la Comunidad de Madrid, también hay que decirlo, pero sobre Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? Y lo van a pagar los madrileños, o sea que de todas formas el gesto es un gesto... No entendí muy hermoso. Eso que me trataste de explicar. Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver, Nacho Cano estrena ahora un espectáculo en la Comunidad de Madrid que se paga con subvenciones de la Comunidad de Madrid. De modo que tiene que estarle muy agradecida a la señora Ayuso, que a fin de cuentas es la que concede las subvenciones, porque a diferencia de lo que sería el teatro en Estados Unidos, que son empresarios privados que arriesgan su capital, en España buena parte del teatro es un teatro que depende de los gobiernos autonómicos o que dependen de los ayuntamientos. De manera que existe esta especie de agradecimiento y Nacho Cano era muy agradecido con los ayuntamientos de izquierda en los años 80, su discurso empezó hablando de eso, y ahora pues se muestra muy comprensivo. Pero se la juega hacia Nacho la Cano también, porque esto se lo pueden sacar en el futuro. Mecano también y Madrid
son un símbolo, ¿no? Sí, son Recordemos un símbolo, que hace sí, años, sí. el 31 de diciembre se despide con una canción de Mecano, que es emblemática y tiene canciones a Madrid. Para mí es uno de los grupos preferidos, maravilloso. Muchísimas gracias, César Vidal, también uno de mis comentaristas preferidos. Muchas gracias. No canta, pero bueno, escribe. Bueno, sí canto, pero en fin, ¿Sí canta? Sí, pero vamos, tenemos que hacer... no vamos a hacer nada, pero ya que lo decías... Quédate un momento, porque a la vuelta, el primer meme...